Si hace unos días hablábamos de la pensión de alimentos que incluye los gastos ordinarios de los hijos menores y de los gastos extraordinarios, hoy vamos a hablar de qué ocurre en caso de impago de alguno de esos importes. Por una parte debemos distinguir dos vías. Cuando estamos hablando de la pensión de alimentos, en tanto en cuanto existe un pronunciamiento judicial que determina cuál es el importe de esa pensión, incluyendo los gastos ordinarios, como hablábamos anteriormente, en este caso existen dos vías. Una civil, que será que el progenitor que debe percibir esa pensión puede reclamar al incumplidor a través de una demanda de ejecución forzosa el pago de esa cantidad adeudada, que será a través de una demanda de ejecución forzosa que despachará inmediatamente el juez ejecución y en este caso decretará el embargo de los bienes del progenitor incumplidor. En este caso hemos de tener en cuenta que si se embarga el salario, normalmente se establece un límite para determinar que el salario hasta el salario mínimo interprofesional es inembargable y a partir de ese importe existen unos tramos que ya pueden ir embargándose. Sin embargo, por lo que respecta a la pensión de alimentos, entendiendo que en este caso se trata de la manutención de unos hijos menores que deben ser especialmente protegidos, esos límites de salario mínimo interprofesional no embargables no se aplican. Entonces será el juez en el que en la sentencia determine qué importe va a ser embargado mensualmente del salario percibido por el progenitor que debe abonar esos gastos de pensión de alimentos. Otra vía que existe es la vía penal, ya que nuestro Código Penal en su artículo 227 establece que cualquier persona que deje de pagar durante 2 meses consecutivos y 4 no consecutivos cualquier prestación económica a favor del cónyuge de los hijos establecida en una sentencia de separación o divorcio, será condenado a una pena de entre 6 meses a 1 año de prisión y multa de 6 a 24 meses. En este caso, además, deberá resarcir como reparación del daño el importe total adeudado. Nos encontramos con que en muchas ocasiones es más efectiva esta vía penal de reclamación de esa pensión de alimentos que la vía civil. Y por tanto, normalmente se presenta una demanda o una denuncia por impago de pensiones en la vía penal. Sin embargo, para los gastos extraordinarios la situación es distinta. Precisamente el gasto extraordinario tiene la condición de que no es previsible, no se ha podido tener en cuenta a la hora de calcular la pensión de alimentos porque no se podía prever, como puede ser el supuesto en el que a uno de los hijos haya que ponerle unas gafas, o que exista una ortodoncia, o que tenga que someterse a unos tratamientos terapéuticos a través de fisioterapia, o cualquier situación que no se había podido prever y tener en cuenta a la hora de determinar la pensión de alimentos que le correspondía a esos hijos. En este caso, por tanto, no existe una obligación determinada o no existe la capacidad de ejecutar esa sentencia como existe en el caso de la pensión de alimentos, sino que habrá que determinarse en primer caso cuál es el importe que hay que reclamar. Normalmente los gastos extraordinarios se atribuyen al 50%, hay ocasiones en las que se puede atribuir 60-40 o 70-30 en función de las capacidades de cada uno, pero lo normal es que se atribuya al 50%. En este caso, el progenitor que detecta la necesidad de ese gasto extraordinario, lo que primero tiene que hacer es comunicarlo al otro progenitor y en su caso obtener esa autorización del progenitor. Normalmente cuando el gasto es necesario, como por ejemplo pueden ser unas gafas, existe una obligación para el otro progenitor de pagar o no con independencia de su opinión. Pero puede existir una discrepancia entre qué es lo que considera cada uno de los progenitores un gasto extraordinario o no, o un gasto necesario o no. En este caso, existe un procedimiento judicial que es a través de una demanda de jurisdicción voluntaria, que es la que se aplica también a los casos en los que se quiere cambiar el domicilio del menor y no existe acuerdo, en los casos en que de las vacaciones se quiere llevar a los hijos al extranjero y el otro cónyuge no está de acuerdo. Lo que se hace es presentar una demanda de jurisdicción voluntaria en la que se pide al juez que decida si efectivamente ese gasto tiene la consideración de extraordinario y por lo tanto el otro cónyuge tiene la obligación de pagar el 50%. Una vez que se determine que efectivamente ese gasto sí que es extraordinario, existirá la obligación de pagar el 50% cada uno de los progenitores. ¿Cabe la posibilidad de que el progenitor primero diga que sí y luego que no? Pues inicialmente no. Si el progenitor ha manifestado su conformidad con ese gasto extraordinario, lo que luego no puede negarse y por tanto sí que se podría ejecutar forzosamente esa decisión. Por lo tanto, es fundamental determinar la diferencia y posibilidades de reclamación tanto de la pensión de alimentos con gastos ordinarios incluida o los gastos extraordinarios
y presentar los distintos procedimientos que son acordes para poder reclamarlos.